Llega el momento de la entrevista inmoral Exactamente. de la semana, que corresponde justamente a Paz Garro, que es doctora en nutrición, alimentación y salud sexual. Hola Paz, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Aquí Luis Kramer de Inmorales te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Todo bien, te escuchamos perfecto. Estamos aquí con Orlando Alfonso, con ganas de... Tenemos muchas preguntas para hacerte. Este tema nos dispara muchas preguntas. Me parece bien. La primera de ellas es si hay algún tipo de alimentación recomendable a la hora de tener sexo. Bueno, a ver, en realidad, más allá de la alimentación, es una cuestión de actitud frente a lo que se come y respecto un poco a lo que uno siente es cuestión de cómo está su cuerpo, ¿no? A veces hablar de alimentos en particular es como algo que le damos como demasiado, digamos, importancia a cosas como muy puntuales. Hablamos tal vez de nueces o frutas, por ejemplo, del bosque, o cosas que tal vez uno tiene en esa imaginación de creer que comiendo eso uno va a tener un aumento de la libido, o que van a ser alimentos afrodisíacos, o uno imagina el momento tal vez con un buen vino, un vino tinto. Entonces se entiende que tal vez esos alimentos pueden llegar a generar un aumento, sí, en esta posibilidad de aumentar el deseo, ¿no? ¿Es un mito eso, Paz? Y un poquito que vengo a desmitificar esto, sí. Okay. Tal vez sí. Bien. Desde el punto de vista del producto en sí, del alimento como tal, y decir, este alimento va a generar un aumento o una mayor capacidad de deseo, tal vez sí, es un mito desde ese lugar. Luego, lógicamente, que si uno, digamos, pone ese tipo de alimentos en una condición, en un contexto, buscándole tal vez algún tipo de, digamos, de ambiente que haga que eso de alguna manera también participe, por ejemplo, en el hecho de las frutillas, de la crema, digamos, como que uno tal vez dentro de la imaginación y la visual que se imagina del momento, se encuentra con este tipo de alimentos y entiende que podrían llegar a ser afrodisíacos desde ese lugar. O sea, es más en torno al performance. Claro, exacto, digamos. Pero luego sí, si nos metemos de lleno en cuanto a lo que tiene que ver con la circulación de nuestro cuerpo, y entendiendo que también todo lo que tiene que ver con el poder sexual de cada persona, ¿no? Esta situación de lograr tal vez el orgasmo, lograr de alguna forma la excitación, también se debe a una cuestión de lograr la fluidez de la sangre, ¿no? Tiene que estar esta sangre fluida, de que tengamos que tener un buen aparato circulatorio. Entonces, si nos entramos desde ese lugar y desde ese punto, podemos decir que sí hay alimentos o una alimentación variada, una alimentación donde haya tal vez muchos productos que contengan omega 3, productos que contengan ácidos grasos de buena fuente, inclusive también buena cantidad de aminoácidos, de buenas proteínas, van a dar como, digamos, como resultado una mejor performance. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cuerpo más sano, donde hay una circulación muchísimo más fluida, y eso va a dar como consecuencia una reacción en cuanto al nivel sexual, tanto en el hombre como en la mujer, de una mayor satisfacción. Entonces, tal vez no hablamos de una situación netamente afrodisíaca, sino que hablamos de una situación donde tal vez el organismo está mejor predispuesto, tiene una mejor circulación y, digamos, da por hecho que vas a tener una mejor actividad sexual. Perfecto. Y con respecto a la oportunidad en la cual uno ingiere alimentos, ¿sería preferible comer luego de tener un encuentro sexual o antes? Bueno, vos sabés que esa pregunta, sabía que me la iban a hacer. Yo no sé mira por vos. qué, pero porque escuchaste al principio del programa, seguramente que estábamos medio como peloteándonos entre nosotros con respecto a estas preguntas que te íbamos a hacer. Mira, en realidad se imagina, cuando uno es lo que hablábamos al inicio, ¿no? Sí. Esta situación del momento ideal, Claro. de imaginarlo
como con un buen vino. Uno no se imagina un pedazo de asado con papas fritas, con una Antes. ensalada y después, digamos, Claro. uno lo visualice como con algo más suave, algo Por más supuesto. tenue, Algo más como con frugal, una, tal vez, sí. claro, como una calidad de alimentos más livianos. ¿Por qué? Porque lógicamente si uno lo toma desde el sentido común, vos estás comiendo como un animal y Claro. después es medio difícil que logres tener una buena performance si estás lleno, pesado, Totalmente. cansado o haciendo la digestión. Claro. Bueno, no nos olvidemos que haciendo la digestión, Te el das- organismo tiene que de alguna manera lograr que tu digestión, digamos, el nivel circulatorio tiene que irse para el lado de la digestión. Entonces no va a ir para el lado de lo que tiene que ver con los órganos sexuales, que es lo que vos estás buscando en ese momento. Claro. Entonces, de alguna manera, comer muy pesado en el momento previo no sería lo más aconsejable. Y Tal vez además, podemos hacer como una introducción y luego pasar a la cena. Sería como una claro. cuestión media, un antipasto sería en italiano, como una cuestión así, un primer plato. ¿Y qué pasaría con la posibilidad de comer luego? Digamos, una vez que Bueno, culminó el no. encuentro, te sentás, disfrutás, tal vez mucho más relajadamente de la comida, ¿no? Y ahí podría ser, eso ya tiene mucho que ver con la elección, ¿no? Sí, sí. De cada persona. Si tenés ganas después, si fue muy feroz la situación, comer tal vez no tenés muchas ganas. Puede ser que estés cansado y hambre no te dé, Ajá. o todo lo contrario. Y tal vez ahí como que el hambre puede aparecer de cualquier cosa, puede ser tanto dulce como salado, y ahí después es una elección propia, ¿no? Pero lógicamente es una cuestión que no va a influir lógicamente en a nivel sexual. Sí, tal vez influye la previa, porque luego está el momento de acción. Pero el posterior a la acción no creo que no tiene mucha relación en cuanto a la comida. Sí es más posible que dé esas ganas de comer algo dulce o esa sensación de algo que no sea tan pesado tampoco, ¿no? Sino que también va a depender del horario, depende del tiempo, depende de la condición. A ver, ahí juega mucho el contexto y juegan un montón de otras condiciones que no tienen tanto que ver con el alimento, sino con el momento. Paz, ya desmitificaste el vínculo directo entre un tipo de alimento y que eso genere mayor o menor líbido o deseo. Hablaste de que sí es conveniente que mejore la circulación, ¿no? Pero, y desde el punto de vista de energía, de potencia, ¿hay algo, algún tipo de alimento sugerido para antes de tener relaciones sexuales? Bueno, ahí podríamos hablar un poco también esto de que hablábamos del omega 3, ¿sí? De las fuentes de los frutos secos, de tal vez algún tipo de fruta que también te da una energía con un hidrato de carbono que es un hidrato de carbono simple, que tal vez te condiciona una energía, digamos, desde el uso del organismo, ¿no? De manera fácil. Entonces una fruta disecada, algo que sea algo que no lleve y conlleve a tener tanta digestión, ¿sí? Porque estamos hablando de algo tal vez como más seco, que no tiene tanta agua, más concentrado, y justamente los frutos secos que tienen aceites, entonces de alguna manera puede generarte como en menos dosis, porque son cosas más chicas y más densas, pero que al mismo tiempo no te van a dar pesadez a nivel estomacal y que lógicamente te van a dar una fuente de energía mucho más reducida en cantidad, pero potente en densidad. Entonces podrían ser una opción esto de las frutas secas, las frutas desecadas, como por ejemplo las pasas de uva, las ciruelas, los damascos, los dátiles, por ejemplo, podría ser otra opción. Que también un poco eso, si uno lo imagina, también entra dentro de esta imaginación erótica, si lo queremos ver, ¿no? Como esta cuestión visual de lo que tiene que ver con el erotismo. Lógicamente el alcohol, ¿no? El alcohol genera esta desinhibición, pero si nos pasamos, si nos sobrepasamos, no nos va a ayudar tampoco. Genera el efecto contrario, ¿no? Claro. Y sí, lógicamente no nos olvidemos que todo lo que tiene que ver con nuestro nivel sexual también es una cuestión netamente, digamos, ¿cómo se llama? Circulatoria. Entonces, si nosotros nos pasamos, tampoco va a haber una función demasiado efectiva. Entonces, lógicamente, todo lo que tiene que ver con la circulación, en este caso el alcohol, si uno no se sobrepasa, es medio difícil que se pueda tener una buena noche o un buen momento, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, y después también hay una cuestión que tiene que ver con lo muy personal,
que yo creo que ahí es lo más importante, que entra la alimentación como fundamental, es cómo te sentís vos con vos. Más allá de alimentos en puntual, sino que hablamos de cómo se siente cada persona con él mismo, ¿no? Cómo se siente uno con uno mismo a nivel de clima, cómo se ve ante el espejo, cómo se siente, digamos, en cuanto digamos, no a su aspecto siempre teniendo de alguna manera una comparación, sino cómo se siente él, digamos, sin tener comparaciones, ¿no? Eso es lo más importante y ahí tenemos que plantearnos el tema de una alimentación saludable. Si tenemos una alimentación donde está variada, equilibrada y tenemos una actitud frente a nosotros mismos de cuidarnos, es más posible que toda esa autoestima que vamos teniendo nos dé la posibilidad de tener un encuentro mucho más satisfactorio, ¿no? Porque estamos teniendo otro ímpetu respecto a eso. Eso también es parte de esto, ¿no? También. Paz, ¿hay alimentos que conviene evitar a la hora de tener sexo? Y todos los alimentos que tengan, por ejemplo, algún aroma que no sea demasiado agradable, yo creo que esos habría que eliminarlos. ¿Sí? Como En el por caso ejemplo, de las especias muy fuertes, ajá, el ajo, los digamos. picantes. ¿Cómo? Los picantes en general. Los picantes es una cosa media ambigua, ¿no? Porque el picante también puede generar esta cuestión de excitación, ¿sí? Esta Mira. sensación como digamos, viste que mucho se relaciona el ají, digamos, no voy a decir el nombre porque es una mala palabra, pero Sí. se lo relaciona mucho con esta cuestión de lo prohibido, del deseo, de lo erótico. Y la realidad es que un poco lo picante, lo que tiene que ver con esta sensación en la boca de sentir un ardor, un poco se juega con eso. Entonces también puede entrar dentro de lo que, no te digo es puntualmente afrodisíaco, pero sí como parte de ese alimento en el momento que estás haciendo la previa. Ujú. Lógicamente siempre hablando de equilibrio, ¿no? Si te pasás de rosca con eso, no vas a poder hacer nada. Seguro. Pero desde ese lugar sí. Y lógicamente las especias o lo que decíamos hoy, ¿no? Alimentos como muy pesados, las carnes, por ejemplo, una carne a la noche, una carne roja muy pesada, con mucha grasa, va a generar mucha pesadez en el estómago, te va a generar una digestión muy lenta y eso te va a dar, digamos, una interferencia en cuanto a lo que tiene que ver con digamos, darle esta circulación más efectiva a todo lo que tiene que ver con el aparato genital. Ujú. Entonces, todo eso que es pesado, todo eso que es como denso, habría que eliminarlo, ¿no? Lo frito, digamos, el exceso de, no sé, estoy hablando, por ejemplo, puntual a una hamburguesa, con cosas muy, muy grasosas. En ese momento yo diría que ahora, si hablamos de otra cosa, por ejemplo, estamos hablando de una dieta keto o una dieta low carb, que son otro tipo de dietas que no vamos a meternos de lleno, no estaríamos hablando de eso porque hay gente que come muy puntualmente mucha cantidad de carnes y a veces sus dietas se pasan en grasas. Entonces, bueno, ahí estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, para el que normalmente consume la mayoría de los alimentos, mezclar esta cuestión de grasa con harinas y muy pesado, y alcohol y pan y sal, bueno, a la noche, y si va a estar por tener un encuentro sexual, yo le diría que coma más livianito, un pescadito con alguna verdura, por ejemplo, algún postre en caso de lo que sea un postre, algo también liviano, con alguna fruta seca, algo que sea mucho más liviano para poder sentirse también mucho más ligero. Esa sería un poco la idea. Claro, Paz, te quería hacer un par de preguntas que son como muy específicas, las estuvimos comentando antes del programa, y tiene que ver con un poco algo que mencionabas hace rato de los olores, ¿no? Olores y sabores. Hay alimentos que influyan directamente, por ejemplo, en los olores que generen nuestros genitales, en el pH del hombre, de la mujer, en el sabor del semen, por ejemplo, o en el caso de que vamos a tener relaciones sexuales anales que eviten algún accidente durante la relación sexual. O sea, recomendaciones específicas en ese sentido. Mira, en realidad, digamos, específicamente no te podría contestar con exactitud porque no lo sé exacto, ¿sí? Sí. No te estaría diciendo algo con total tranquilidad si te dijera sí es así porque no lo sé. Pero lógicamente, si una persona está muy acostumbrado a tener, por ejemplo, el consumo permanente de mucho ajo, de mucha cebolla o de cosas que tienen como un olor
muy particular, lo más lógico que suceda es que su cuerpo también vaya emanando de alguna manera ese tipo de olor. Entonces, bueno, a veces es muy difícil, digamos, disimularlo con algún tipo de desodorante o de algún tipo de Claro. perfume, ¿no? Pero bueno, después obviamente respecto a lo que tiene que ver con el sexo o con el olor vaginal, eso también es mucho tiene que ver, por ejemplo, con los jabones que se higieniza. A veces uno no toma en cuenta, los jabones, la gran mayoría de los jabones vienen con mucho perfume, y a veces los perfumes de los jabones tal vez no se termina de limpiar del todo, y uno queda estos de jabón y quedan esos gustos. Entonces hay que tratar de observar bien eso también, porque es muy importante. Entonces, sí puede influir, pero tendríamos que estar hablando de una alimentación, digamos, o este tipo de alimentos que yo te acabo de mencionar, Sí. como con mucha repetición, ¿sí? Digamos, tendría que ser personas que consumen esto como muy a diario. No es algo que vos me decís aleatoriamente, estoy consumiendo ajo o cebolla o algún tipo de especia en particular, y vos decís, bueno, hoy estoy teniendo ese tipo de olor. No, es como que si es algo que, por ejemplo, lo consumiste hace un ratito, lógicamente vas a tener ese tipo de olor, no te lavaste los dientes, y a veces hay olores que viste que permanecen mucho tiempo. Pero hablando ya mucho más profundo a que eso se genere una situación en tanto el sudor como en el semen, como en el olor de la vagina, Sí. estaríamos diciendo algo como ya alguien que está consumiendo eso en exageración, ¿no? Como muy repetitivo. Continuamente, Después, claro. a nivel anal, la realidad es que, a ver, no te podría decir tampoco como con algo con demasiado conocimiento, porque bueno, la alimentación ahí es algo que depende mucho de la persona en la situación que se encuentra, ¿no? No es algo digamos, si la persona no está teniendo algún tipo de problema gástrico o está teniendo un problema de constipación o lo que fuera, bueno, es una realidad que eso sería muy personal y muy particular, Ok. de cada uno. Eso no sería algo que se influya así. Tendríamos que tener, sí, lógicamente, un aparato digestivo que funcione en manera correcta para no tener ningún tipo de disfunción digestiva. Estamos hablando a nivel de constipación o tener un tipo de problema de diarrea, ¿no? Claro. Entonces ahí tendríamos que hablar ya de un problema gástrico, y ahí ya nos vamos por otro lado, que no tiene tanto que ver con los alimentos y la sexualidad, sino que tiene que ver con la cuestión gastrointestinal, Física y de cómo fisiológica. está su intestino, claro, cómo está su intestino para que cuando tenga ese tipo de relaciones no tenga ningún tipo de inconveniente. Paz, ¿solés recibir consultas vinculadas a la disfunción sexual y su relación con la alimentación? Mira, lo que sí tengo muchísimas personas, muchísimas mujeres sobre todo, Ujú. que después de pasados una cierta edad, es como que es un tema que cuesta muchísimo hablar y no lo toman en consideración. Y Ajá. cuando yo les saco el tema, es como que primero, ay, sí, Paz, tenés razón. Y ahí arrancan como a decir, sí, porque yo ese tema ya me olvidé, entonces como que es algo que no tengo tan en cuenta, entonces de alguna manera como que se termina charlando, pero porque uno va buscando la manera de que hacerlo hablar. Es muy difícil que vengan con ese problema, porque no deja de ser un tema tabú, como acabas de poner, está acá puesto en la charla. Claro. Entonces es difícil que alguien venga con ese problema puntual a hablarlo de alimentación. Pero cuando una persona de una cierta edad, no tanto jóvenes, ¿no? Porque ya hay como en cuanto al joven hay como una curiosidad, hay como una cuestión más activa, pero ya cuando hay mujeres, por ejemplo, arriba de los 45, 50, 60 años, que de alguna manera el hecho de sentirse con sobrepeso o sentirse tal vez no tan deseadas o que tal vez han perdido la pareja o que no encuentran pareja o son viudos o lo que sea, es como que han perdido toda esa sensación. Entonces cuando se empiezan a sentir mejor porque bajan de peso, porque logran de alguna manera como reamigarse, ¿no? Reamar un poco este cuerpo que se sienten haber perdido después de tantos años y después de haber tal vez o haberse olvidado un poco de cómo se sentía ser vital y ser deseado, eso empieza a florecer. Entonces ahí es como que empiezan a animarse un poquito a preguntar, y lógicamente cuando una persona se siente en un estado de buena manera, de satisfactoriamente con ella misma o con él mismo, hay un mayor deseo de vestirse mejor, un mayor deseo de buscar pareja o de querer que lo mimen o querer que lo toquen. Porque muchas veces esta situación de sentirse con sobrepeso o sentirse tal vez que no lo miran,
hace que uno se vaya como relegando y lógicamente el tema del sexo es algo que bueno, a ver, cuesta, ¿no? Cuesta y más cuando uno tiene que ir a buscar esto, ¿no? Que no está dentro de la casa. Y muchas veces, perdón que soy un poco larga para hablar. No te No, preocupes. está perfecto. ¿Cómo? Me mando, yo hablo hasta por los... Está muy bien. Así Habla voy un poco- tranquila que te escuchamos con atención. Estamos aprendiendo con vos. Que puede pasar justamente, hoy justamente tuve consulta virtual y hablamos de este tema con dos pacientes en particular, que el hecho de sentirse, por ejemplo, muchas situaciones desganada, con cansancio, porque, por ejemplo, puede haber sucedido hace unos años atrás o tiempo atrás, con esto de la pandemia inclusive, hay personas que han tenido, digamos, una situación de muchísimo cansancio, de estar agotados, agobiados, con mucho estrés, empiezan a tener la sensación de no sentirse plenos y sentirse como con una sensación muy, ¿cómo se dice?, de agotamiento, ¿no? Y de no descansar, y no dormir bien, y no llegar a conciliar el sueño. Entonces empiezan como a consumir las vitaminas, los minerales, y empiezan a faltar, empieza a haber carencia de todo esto. Y muchas veces pasa que, claro, yo les hago una preguntita y les digo, bueno, también esto te está pasando que hay temor inclusive de perder la pareja. Porque cuando uno está con toda esta sensación de estar cansado, agobiado, digamos, encerrado, no vestirse como uno quiere porque tal vez está dentro. El tema de la pandemia fue muy importante sobre el tema del sexo. Tuvieron los que no pararon nunca de tener relaciones y los que no han tenido nada, o los que se han aburrido. Hay muchas cosas para charlar sobre la pandemia y el sexo, Sí. pero y ahí es como que les pica. Y digo, ah, claro, tenés razón. El miedo que tengo de perder a mi pareja me puede hacer tener ganas de volver a sentirme deseada. Entonces, a veces hay que ir a esos puntos para poder motivar al otro y lograr de alguna manera que esa sensación de sentirse pleno también se busque desde el lado sexual, ¿no? Porque yo creo que es una de las mayores plenitudes del ser humano. Entonces, hay que encontrar la manera y el camino para llegar ahí y que realmente lo podamos disfrutar como es y que perdamos un poco esta sensación de vergüenza. Bueno, son dos de los más grandes placeres del ser humano: comer ¿Qué te Exactamente. parece? Comer y, bueno, tener no la relaciones digo yo, la sexuales. digo- Exactamente. Claro. Escuché. Exactamente. Claro, claro. Yo pensaba, por ejemplo, no sé, ya esto lo preguntamos un poco, pero un menú ideal para una noche, para una noche romántica, para comer en la ¿Cuál cena. debería ser el menú ideal para agasajarse y agasajar a la pareja o al encuentro, al partener, para una buena noche de sexo? A ver, me lo imagino como, por ejemplo, como un buen plato de quesos distintos, Ajá. Ok. por ejemplo, de buenos quesos, no quesos, por ejemplo, no un gruyère, ¿no? Que tiene mucho gusto y que opaca muchos gustos y que después te queda un gusto en la boca. Tal vez un gruyère, perdón, un gruyère, no un roquefort, y no un un gruyère Roquefort, claro. fuertísimo, perdón, me equivoqué de queso. O un gruyère tal vez tan fuerte, pero tal vez una calidad de queso suave, tal vez con algún tipo de cereza, con distintos panes saborizados, sin cebolla, ¿no? Ajá. Claro. Em, Lógicamente, tal vez con algún tipo de verdura fresca, alineadas con aceite de oliva, con un poco de nueces, con peras, con tipo de quesos arriba de la ensalada. Tal vez con algún pescado que sea también suave, no un pescado, no vamos a meter una sardina, vamos a meter algo fuerte, no vamos a meter un salmón rosado, algo que se digiera rápido, como para poder degustarlo con un buen vino, y tal vez algún postre que también tenga un poco de frutos rojos y que de alguna manera también sea con una sensación de liviandad. Yo siempre le digo a mis pacientes cómo tenés ganas de sentirte, si como una papa o como una lechuga. Claro. Entonces ahí hacemos la diferencia en esta cuestión de decir, bueno, a ver, no, me quiero sentir como una lechuga. Bueno, entonces deja de comer papa. No que no la podés comer, sino que disminuí un poco la cantidad. Bueno, Claro. en este caso es un poco esa imaginación. Ajá. ¿Cómo querés sentirte en ese momento? Y como una cosa súper liviana, como que me pueda mover, me pueda desplazar y no me sienta con esa sensación de pesadez. Bueno, entonces la comida
tiene que ser justamente dentro de tus gustos, con esa misma tipo de calidad. Claro, y mira, Eso fíjate, podría ser una linda comida. fíjate que además de esto que quedó bastante claro, ¿no? Lo de la liviandad del alimento, también los otros ingredientes o partes de ese menú, mencionabas alimentos que tuvieran un sabor intenso. Y tiene sentido, ¿no? Esto de que, bueno, comenzar estimulando también los sentidos del gusto. Es parte de ir con esa previa. Claro. Alimentos que tengan un sabor intenso, pero que los olores, bueno, no nos jueguen en contra después. Exactamente. Paz fue Tiene real. un picor también. Claro. La nuez tiene un picor. Así es. Claro. Me encantó. Bueno, Paz, ha sido realmente un gusto charlar contigo en este momento y te agradecemos muchísimo tu paso por Inmorales y bueno, nos despedimos hasta cualquier momento. Bueno, cuando quieran, no hay ningún tipo de problema. Acá Con mucho estoy a gusto. disposición. Les agradezco muchísimo la invitación. Por favor, gracias a vos. Y si se quieren comunicar contigo, ¿dónde deberían recurrir en las redes, por ejemplo? Bueno, en las redes estoy como Paz Garro Nutrición. Perfecto. Tanto en el Facebook como en el Instagram. E igual también en la página. Y ahí, que bueno, ahí podemos dar los turnos y después los escribo a mi secretaria. Pero bueno, ha sido un gusto, la verdad que muchísimas gracias. Fantástico, igualmente el gusto también ha sido nuestro. Te mandamos un cordial saludo desde aquí. Fue la palabra de Paz Garro, doctora en nutrición, alimentación y salud sexual.